Reporte 100. Y un año después, ¿cómo se encuentra la economía? Un año después del primer caso COVID-19, porque también la economía ha resultado seriamente afectada en Sonora, en México, en el mundo, en todo el mundo, por supuesto, por el COVID-19. La salud de las personas, pero también la salud económica de los países, de los estados y de los municipios. Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora, está con nosotros esta mañana y le agradezco que nos tome esta llamada. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Un gusto estar contigo y gracias por la invitación. ¿Esto superó definitivamente la depresión del 1929 del siglo pasado? Sí, así es, Juan Carlos. Ha sido una crisis económica atípica. Ha sido un año complicado y complejo en materia económica aquí en la entidad. Atípico en el sentido de que en 1995 sabíamos que la crisis económica que estábamos viviendo tenía un origen interno, ¿sí? Lo había ocasionado ahí un desequilibrio en balanza de pagos, ¿no? Sobre importaciones y exportaciones en 1995, también una política de tipo de cambio. La crisis del 2007, sabíamos también cuál era su origen. Sabíamos que venía de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, sabíamos cuáles eran las características de la misma. En cambio, Juan Carlos, la crisis que tuvimos, o bueno, que estamos transitando aún, la crisis COVID, pues fue algo atípico, con mucha incertidumbre, sí, con mucha incertidumbre en el sentido de que estábamos dependiendo del comportamiento de la pandemia, y en ese sentido se estaba generando mucha incertidumbre, mucha volatilidad, ¿sí? Y se estaban generando comportamientos al interior de la economía, que generalmente no se presentan, ¿no? En una situación de crisis, ¿no? Como es la suspensión general de actividades productivas, afectación de las cadenas de valor, un menor ingreso de los hogares, un riesgo elevado en inversión, en tasas de interés. Entonces sí fue algo ha sido algo muy atípico. Sí, ¿el sistema económico resistió o no resistió? Es decir, la forma de organizarnos económicamente en el mundo se puede cuestionar, se puede poner bajo la lupa, se puede reflexionar sobre qué acciones se tienen que tomar hacia el futuro para que en circunstancias similares no le pegue tanto a la gente, o sale bien librado el sistema económico mundial. No, Juan Carlos, claro que no sale bien librado. Es una crisis con un nivel de profundidad muy elevado y que lo estamos resintiendo los países que estamos en vías de desarrollo. Estados Unidos sí tuvo su crisis, una caída del 3.4% el año pasado, nosotros del 8.5%, una mayor crisis en nuestro nivel de afectación, y el nivel de afectación de los países en grado de desarrollo va a ser mucho mayor que en los países de grado de desarrollo. ¿Por qué? Porque dichos países tienen mayores elementos, mayores herramientas para hacer frente, y los países en vías de desarrollo como México no tenemos esas herramientas, ¿no? Esas herramientas, a lo mejor como una política fiscal expansiva, esos recursos para poder hacer frente, Juan Carlos. Entonces, el sistema debe de ser cuestionado, no tiene todos los elementos en su conjunto para hacer frente, ¿no? Y indiscutiblemente también esto va a afectar al nivel de pobreza. Sí. El nivel de pobreza a nivel nacional pues va a crecer, bueno, a nivel mundial y a nivel nacional y estatal pues va a crecer, ¿no? Esperamos que crezca este año, y en los países en vías de desarrollo como México pues va a crecer en mucho mayor magnitud que en los países en desarrollo. En ese sentido, el sistema económico debe de ser cuestionado, y en ese sentido buscar alternativas viables para que en un futuro, en situaciones similares, se tengan las herramientas, pero de forma general, que todos los países puedan utilizar los elementos y herramientas para hacer frente en salud, en lo económico, para hacer frente. Sí, ¿cómo se llama este sistema económico si le ponemos una definición? O sea, ¿es capitalismo, es neoliberalismo? El sistema capitalismo. Capitalista, el sistema capitalismo. El económico capitalismo, el que predomina a nivel mundial. Sí, ¿hay otro sistema económico en el mundo en este momento? No, Juan Carlos, es el sistema económico capitalista el sí, que predomina a nivel mundial. Sí vemos ahí algunas
variedades, ¿no? Por ejemplo, Corea del Norte. Sí, economías cerradas. Que tienden a ser economías un poco más cerradas, como Corea del Norte, como Cuba. Hay la economía de China, que tiene características especiales, pero en sí estamos transitando en un sistema. Ahora, nos detenemos con China, porque a China no le ha ido tan mal económicamente hablando. Sí, así es. China, pero aquí hay que ver que China también tuvo la capacidad para contener la pandemia. Sí. Sí, y eso les ayudó mucho, ¿no? Tuvo esa capacidad para contener la pandemia en tiempo, y eso les ha permitido también salir en lo económico, ¿no? Dada la experiencia que habían tenido anteriormente los países asiáticos, no nada más China, sino Japón y Corea, en pandemias anteriores, dichos países han salido con anticipación en esta pandemia, ¿no? Y en lo económico, pues también han sabido salir adelante. Sí, el presidente López Obrador pues lo ha manifestado desde hace mucho tiempo, toda su vida. Tiene una animadversión al neoliberalismo, y él dijo desde un principio, el año pasado cuando empezó esto, que él no iba a seguir las recetas del neoliberalismo para atacar la pandemia, y que por el contrario México propondría su propia receta para salir de la crisis económica de la pandemia. A un año después, ¿sirvió no implementar estrategias del neoliberalismo, como decía el presidente López Obrador, y sirvió su propia receta para contener los efectos de la pandemia en materia económica? No, Juan Carlos, no hay evidencia de que la estrategia que implementó el gobierno federal haya tenido resultados positivos en materia económica. Sí, en materia económica, de hecho, se sugería, fue muy rígido, incluso muy rígido fue la política económica que implementó el gobierno federal en cuanto a política fiscal, incluso con un corte neoliberal, Juan Carlos. Porque era muy rígida la política fiscal. Se entiende porque no se tenían los recursos, o no se tienen los recursos, ¿sí? Y dado el antecedente del mal manejo de deuda pública, se entiende, sí, pero se sugirió al gobierno federal que implementara una política fiscal expansiva, ¿sí? Del 1% del Producto Interno Bruto, Juan Carlos, no más, ¿sí? Pero el gobierno federal no adoptó esa estrategia. Realmente fue muy poco lo que dedicó en cuestión de recursos a ayudar, ¿no?, a las empresas y a las familias. Realmente fue mínimo. Cuando se les pedía que fuera el 1%, que estamos hablando alrededor de 300,000 millones de pesos, que fueran dirigidos de manera muy estratégica, sin embargo el gobierno federal no escuchó, ¿verdad? Esta sugerencia, que era por parte de académicos, incluso por parte de gente del partido de Morena. Sin embargo, no, ¿verdad? Y pues no, la estrategia implementada en materia económica no dio los resultados que se esperaban. Sí, ahora Marco Antonio Córdoba, en ese contexto, ¿cómo le ha ido a Sonora? En Sonora, pues la economía también, ¿no? Registró una caída que se estima. Juan Carlos, todavía no tenemos el dato correcto, lo vamos a tener ahora en el mes de abril, pero ya ahorita hay una estimación que se estima entre el 6 y el 7%, una caída en el 2020. Sí, y hasta el mes de febrero, si vemos el empleo de febrero a febrero, se han perdido 14,884 empleos formales. Y es el saldo que tenemos en cuestión de empleos ahorita, ¿no? Hay una caída del 2.3% en cuestión de empleos, y en relación a la pandemia, ¿no? Y esto lo vemos de febrero al mes de febrero. Vemos algunos sectores muy afectados, por ejemplo el sector servicios, y es el que se ha visto más afectados en cuestión de pérdida de empleo, aproximadamente con más de 10,000 empleos. Posteriormente el sector agropecuario con 6,000 empleos. El sector que se ha recuperado es el sector ahí manufacturero y el de la construcción. Sobre todo el manufacturero, Juan Carlos, ahí sí ha tenido una recuperación de más de 2,000 empleos, y eso se debe básicamente al ciclo, a la relación que tiene el sector manufacturero de aquí de la entidad con el ciclo económico de la economía de Estados Unidos, que es un sector manufacturero de exportación. Básicamente se debe a la recuperación a eso, ¿no? Entonces sí vemos una economía muy golpeada, tanto en la actividad productiva
como en el empleo, en el cierre de empresas también. El dato más reciente es el de enero. Se habían cerrado más de 600 empresas formales aquí en la entidad. También se tiene un incremento en la pobreza laboral, que la pobreza laboral se entiende como que se tienen menos ingresos para hacer frente a la compra de una canasta alimentaria de 1,680 pesos. En el 19, Juan Carlos, era el 24.8% y ahora a finales del 2020 fue del 29.9%. Tiene un crecimiento del 5% en cuestión de la pobreza laboral, ¿no? Entonces, en materia económica sí ha habido saldo. El saldo es negativo. Claro, hay dos aspectos positivos a resaltar, como sería el incremento de la remesa, pero eso se lo debemos a nuestros connacionales, a nuestros sonorenses que están trabajando en Estados Unidos y que enviaron más recursos. Sí, un 19% se incrementaron las remesas. Y igualmente la inversión extranjera directa se incrementó, pero esto se explica principalmente, Juan Carlos, por la reinversión que hizo la planta automotriz Ford al cambiar el modelo del Ford Fusion a este nuevo automóvil que ahora ya están produciendo. Entonces ahí se hizo una inversión bastante fuerte, ¿no? Y eso sería la explicación del incremento de la inversión extranjera directa. Entonces esos serían los dos aspectos positivos en materia económica. Marco Antonio Córdoba, muchas gracias por tomar esta llamada y explicarnos lo que está pasando en materia económica un año después de la pandemia. Es un gusto, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Reporte 100.